voz de los protagonistas. En Contextos. Jorge Saucedo es titular del Contexto de los Jóvenes y hoy no le toca su colaboración, le toca los martes de cada 15 días, le tocaba el día de mañana, pero lo invitamos el día de hoy para realizar un recuento de lo más importante del año que está por concluir. Jorge, muy buenos días. Buenos días, licenciado, y un saludo al auditorio que nos escucha en esta mañana. Pues sí, estamos a unas horas de terminar este 2018 y sí que fue un año de muchos movimientos en nuestra ciudad, en el país, pero sobre todo en el mundo. Si lo vemos desde una perspectiva internacional, fue el año en el que Norcorea y Surcorea mantuvieron un contacto nunca antes visto desde la división de las Coreas, pero sobre todo desde el gobierno de Kim Jong-un. Hablar de el Internet es un punto muy importante porque en este año nos dimos cuenta a través del caso Cambridge Analytica, donde nos dimos cuenta que los datos de nuestro Facebook principalmente fueron utilizados para las campañas, sobre todo en la de Estados Unidos. Incluso el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, tuvo que comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos y dentro de su comparecencia pidió un perdón a las personas a las cuales se les habían, por así decirlo, robado, que no se les robaron, porque hay que dejar muy en claro en esta parte sobre los datos en Internet, sobre los datos en las redes sociales. Nosotros, al aceptar cualquier tipo de aviso de privacidad o aceptar las condiciones que te da la red social previo a que tú tengas una red con ellos, pues se hacen dueños de toda tu información, o sea, se hacen dueños de tus comentarios, mensajes, fotografías, y que hace una semana señalaban que Facebook otra vez volvió a vender estos datos a Amazon, a Spotify, y entonces nos dimos cuenta de lo vulnerable que es nuestra privacidad en los medios de comunicación, pero que sobre todo uno tiene que ser muy consciente que cuando uno paga por algo es porque está pagando por un servicio. En este caso, en las redes sociales, nosotros no pagamos porque somos el servicio para las compañías que reciben nuestros datos y que son las que nos venden cosas. Es algo muy interesante. Posterior a ello, podemos darnos cuenta que el tema a nivel mundial sobre los tiroteos en Estados Unidos, pero también sobre la inseguridad de nuestro país y en el Medio Oriente fue un tema muy delicado. Hay que darnos cuenta que en este año los tiroteos en Estados Unidos fue el año con más tiroteos en el país, pero sobre todo el año cuando más se solicitó el tema de la regularización de las armas y que incluso Paul McCartney participó en una marcha en Nueva York y dice: aquí a la vuelta mataron a uno de mis mejores amigos, ¿no? Por eso estoy en contra de las armas. A eso, creo que este es un tema al cual hay que hacerle mucho énfasis, licenciado, y es el tema del cambio climático en todo el mundo. Ha sido un tema muy cuestionado, incluso es un tema que cada año se comenta, pero que el 2018 tuvo pues bastantes puntos importantes, porque no estamos hablando de que sea algo que ha ido paulatinamente, sino que ha tenido un incremento que han señalado los científicos y los que se dedican a estos temas impresionante, ¿no? O sea, creo que hay que darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos como seres humanos con el planeta y lo que hemos dejado de hacer por mucho tiempo y que ahorita está el problema serio, ¿no? O sea, recordar estas imágenes tan impresionantes de lo que es Venecia inundada, recordar también el tema de Indonesia de hace unas semanas, que también fue un tema muy delicado y que si bien nuestro país en este año no tuvimos un terremoto como el del año pasado, pues también tuvimos ciertos sucesos que marcaron sobre todo las costas del país y entonces hay que replantearnos cuál es la responsabilidad que tenemos con el planeta, pero también ahorita de manera local con nuestra ciudad, ¿no? O sea, que creo que ahorita pasaremos esa parte local. A la otra parte que fue un tema muy delicado y que se trató a nivel mundial fueron las denuncias de violencia sexual, sobre todo con el movimiento Me Too, y que durante los Óscares, durante distintos eventos a nivel internacional que tenían un realce muy importante, pues la voz de las mujeres fue escuchada, sobre todo la voz de la denuncia, ¿no? La voz donde comenzó en este sector que fue el del cine y que se fue esparciendo por todo el mundo para distintas industrias y que si bien algunos lo podrían considerar como oportunismo, o lo podrían considerar como el sacar una ventaja de algo. Yo creo que es muy valioso y da mucha dignidad a todas las mujeres que en algún momento han sufrido un acto de violencia sexual, el que las personas que tienen los medios y la capacidad de tener los micrófonos, las cámaras, como es la industria del cine, comiencen a tomar la voz,
pues generó un movimiento en todos los países, en los lugares más pequeños, para que también se atrevieran a denunciar, ¿no? Y luego vamos a la parte delicada, que fue el tema de Donald Trump y sus decisiones con el país de los Estados Unidos, sobre todo para los connacionales, que son los Dreamers, que fueron los primeros afectados durante este año, donde su condición como ilegales pues los llevó a tener un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Donald Trump, porque hay que recalcar que no es con todo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Incluso esto lo pudimos ver ahora en las elecciones intermedias, donde los demócratas vuelven a tomar un papel fundamental y ganan pues una gran parte de la mayoría en el Congreso, que es importante señalar que pues eso va a permitir una oposición dentro del Congreso que en los años pasados no había, y que gracias a las decisiones, o probablemente las decisiones que Donald Trump ha estado tomando, pues otra vez hay este revés a su gobierno, que habrá que esperar a las elecciones grandes de Estados Unidos para ver si es elegido nuevamente presidente, o si el Partido Republicano decide tomar otro candidato, o si la gente opta por el tema de los demócratas, ¿no? Creo que esa es la parte de lo internacional que me gustaría comenzar a dialogar con ustedes, licenciado, y posteriormente podríamos pasar a la nacional y a la local, ¿no? Si quieres vamos a continuar y luego lo comentamos, porque me parece importante el hecho de compartir. Digo, coincido contigo plenamente en el ámbito internacional en estos temas que fueron neurálgicos y torales para el mundo. Sin embargo, es importante escuchar en el ámbito nacional y en el ámbito local. Claro que sí. Bueno, y una de las cosas también importantes fue el tema del avance en la tecnología, sobre todo en la parte internacional, sobre todo en dos cosas, ¿no? La manera en cómo la NASA está tratando de ir más allá en el espacio, pero también donde la industria de lo privado empieza a tomar una gran ventaja, ¿no? Recordar esto que hizo el dueño de Tesla, de mandar un carro al espacio solo para que diera una vuelta por él, porque era un sueño que quería cumplirle a su padre. Entonces, y la manera en cómo el grupo Tesla principalmente, que si bien ha tenido una picada en sus ventas con los automóviles, en cuanto a cuestión espacial, ha tenido pues un gran avance, ¿no? Ahora sí, en la parte nacional, un tema sin duda que creo que es importante tomar en este año fueron las elecciones, ¿no? O sea, la manera en cómo se llevó el proceso electoral en nuestro país, principalmente en el proceso para la elección del Ejecutivo, pues fue sumamente distinto a los procesos pasados. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que la gente venía con una postura no de izquierda, no de derecha, que creo que eso es bien importante recalcar. En este momento hablar de izquierda y de derecha, sobre todo en un país como México, quedó hacia un lado, sino más bien estábamos viendo como se dividió el país entre los antisistema, ¿quiénes eran los antisistema? Los que decían que no querían votar nuevamente por el PRI o por el PAN, y que Andrés Manuel López Obrador logró encasillarlos en un tema muy interesante que fue la mafia del poder, ¿no? Y el PRIAN. Entonces, al hacer eso durante su campaña, pues logramos identificar, sobre todo en el tema de los debates, cómo a pesar de que nuestros debates tuvieron una muy mala calidad en cuestiones de discurso y de argumentos, pues fue uno de los debates donde la gente estuvo mayormente interesada, y lo pudimos ver a la hora de las elecciones, ¿no? La cantidad que votó y dio su apoyo y respaldo a Andrés Manuel López Obrador es una cantidad que nunca antes se había visto hacia un presidente. Y creo que eso marca a nuestro país en el tema electoral, porque comienza un proceso muy importante para el país, que si bien apenas son pocos los días que Andrés Manuel López Obrador tiene frente al país, vemos el cambio a partir de que el Congreso toma una mayoría importante Morena, donde Morena se hace la mayoría absoluta dentro del Congreso, y que entonces comenzamos a ver estas decisiones que pareciera que le van haciendo el camino a Andrés Manuel López Obrador. Y aquí viene una ley que, para mi punto de vista, es una de las leyes más importantes, que es la ley de remuneración, sobre todo por el discurso que se ha tenido por parte de la administración de Andrés Manuel, pero también sobre la afectación que se ha tenido sobre el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Incluso los posicionamientos que han tenido los ministros de la Suprema Corte y los amparos que han salido por parte de los jueces de distrito, pues es un tema que da para mucho, que se postergó la discusión para el próximo año, y que será un tema fundamental, porque está esta discusión de por qué
ganan tanto las personas que se dedican al Poder Judicial, ¿no? Yo creo que la discusión sería aquí la profesionalización de las personas que se encuentran en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es el único de los tres poderes que sin duda es necesario tener una carrera judicial para poder permanecer ahí. Más allá de los casos de nepotismo, de tráfico de influencias que existen en los tres poderes, y hay que señalarlo, en el Poder Ejecutivo existe tráfico de influencias, en el Poder Legislativo existe, pero el Poder Judicial es importante, sobre todo en el federal, la manera en la que uno va avanzando por méritos, y que si bien existe también esos detalles, es un tema fundamental el señalar que el Poder Judicial es el contrapeso de estos otros dos poderes. O sea, estamos hablando que sin un Poder Judicial digno, sin un Poder Judicial que tenga las herramientas para juzgar y para hacer ese contrapeso, estaríamos hablando de que el Estado de Derecho de nuestro país estaría en riesgo, ¿no? Y por otra parte, y no creo que sea menos importante, vemos la parte de el tema de migración en el país, que fue un tema delicado. Hubo dos olas importantes en el país. Una fue a mediados de año, a principios de mayo, y la otra fue a mediados, que fue el tema que estuvo en discusión, sobre todo aquello que se pensaba que era una manera de... Bueno, la especulación mencionaba que era un contrapeso por el tema de las elecciones intermedias en Estados Unidos, pero que al final empezó también a demostrar la manera en cómo el mexicano va discriminando y va juzgando a las personas que van cruzando nuestro país, ¿no? Y que si bien no podemos decir que todos sean buenos, tampoco podemos decir que todos sean malos y que todos vienen a hacer un mal al país, y que también es un porcentaje mínimo las personas que cruzaron en esas caravanas de migrantes contra las que cruzan año con año en el país, solamente que son migrantes que no se ven. Pero cuando vemos las estadísticas a final de año nos damos cuenta que son bastantes, y creo que es importante para darnos un poco de ánimo, pues los Óscares que ganó Del Toro, creo que eso dio una... Pues incluso los videos que circularon en las redes sociales sobre el cómo sentirnos mexicanos realmente, o sea, y que dentro de nuestro país hay gente que es muy buena, con muchos talentos y que está haciendo grandes cosas, que eso ayuda a entender que no todo está perdido, pero creo que es importante recordar los discursos del Toro, sobre todo en Puebla, cuando dice que, pues sí, ahorita estás viendo los Óscares, ¿no? O sea, todos los premios que está ganando, pero le costaron años, ¿no? Y que a veces al mexicano se nos olvida que para tener un éxito como ese, pues viene detrás decepciones, caídas, tropiezos, errores, fallas, y que al final... Pues esto es solamente un ejemplo de la perseverancia que tuvo Del Toro, y que ahorita lo estamos viendo con Cuarón también, con Roma, ¿no? Y que pueda dar el campanazo, porque ya hoy se publicaba que puede ser por primera vez en la historia, si acaso gana, que sea la mejor película extranjera y también la mejor película del Oscar, lo que nunca ha logrado ningún filme mexicano. Ni de habla extranjera. Claro, y sería pues un precedente muy importante para el cine mexicano, pero también una motivación para aquellos que a veces, y creo que es bien importante señalar, dejamos de lado el tema de la cultura, ¿no? Y sobre todo el presupuesto de cultura que vemos en este año, pues fue recortado, ¿no? Incluso Cuarón se posicionó en el tema, pues porque pues vemos cómo el gobierno en turno señalaba que iba a darle una mayor prioridad a este tipo de temas como la cultura, la educación, la tecnología, la innovación, y fueron los primeros recortes que tuvo el presupuesto, lo cual nos hace preguntarnos, hay que señalar una cosa: los países que le apuestan a la cultura, a la educación, al deporte, a la innovación y a la tecnología, son los países que están pensando a su futuro. Los países que recortan el presupuesto en este sentido para tomar temas a lo prioritario en lo momentáneo, en el próximo año, son países que únicamente están tapando huecos y que realmente no están teniendo un proceso. Recortar las becas a la ciencia pues genera realmente más que un descontento, una decepción, porque nuestro país es uno de los países con mayor retraso en América Latina en este sentido, y estaríamos apostando a otros temas y no a lo que puede generar una mayor certidumbre al país, ¿no? Y en lo local, pues los retos de la administración, que ya tuvo un año y que ahora nuevamente va a comenzar a tomar las riendas de esta ciudad por 3 años, pues es el realmente ya no culpabilizar a las administraciones pasadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tuvimos un año donde nos mostraron lo que pueden hacer,
lo que les quedó pendiente de las otras, pero sobre todo las prioridades que deben de tener, ¿no? Y el año se prestó para ello, porque tuvimos un año atípico, lo dirían las autoridades en el tema de las lluvias, pero que la realidad es que es lo que vivimos año con año, ¿no? Y el ciudadano tiene 3 exigencias fundamentales que vi en internet, que es la pavimentación, el drenaje pluvial, pero sobre todo la atención a las carreteras, ¿no? En los baches, en unas carreteras dignas. Y que creo que es importante, más allá de eso, que también el municipio vaya demostrando sus prioridades. ¿Cómo debe ser esto? Pues los retos no solamente son del municipio, sino debe de buscar colaborar con el gobierno local y el federal, pues para que los proyectos de la laguna, no solo la laguna de Coahuila, sino también la laguna de Durango, impulsen a la ciudad a tener un mayor desarrollo, ¿no? O sea, ahora con la visita de Andrés Manuel López Obrador hubieron muchas promesas, pero más allá de esas promesas, creo que el gobierno de Cermeño debe buscar una colaboración importante con el de Riquelme y con quienes se encuentran representando a la laguna de Torreón en el Congreso, sobre todo en el Senado, porque son quienes pueden realmente buscar recursos para la región y son quienes pueden poner en la agenda pública de la nación a la laguna. ¿Por qué? Porque de esto podríamos entender el que el recurso del drenaje pluvial y de la pavimentación pudiera tener un mayor impulso y que se pueda hacer un mayor porcentaje, ¿no? Hace unas semanas escuchaba en la mesa de análisis aquí al alcalde que decía que iban a ser sus prioridades, sus ejes durante su administración. Pues esperamos y que la colaboración entre los 3 gobiernos permita que realmente se empiecen a ver cambios en la ciudad, ¿no? Porque luego también como ciudadanos somos muy exigentes a la hora de querer cambios inmediatos, pero hay que entender los procesos para obtener los recursos y que esos recursos pues no solamente dependen del alcalde, ¿no? Sí, como dice el dicho, ¿no? Todos queremos el cielo, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Así es. Muy bien, Jorge, pues muy interesante tu recuento. ¿Algún punto de contacto? Claro que sí, Jorge Saucedo en Facebook y Jorge Informando en Twitter. Y recordarle a la gente, tener mucha atención en la parte política, económica, de medio ambiente y en el Internet para el próximo año, porque van a ser los 4 pilares que van a alimentar ese año. Excelente, gracias nuevamente. Jorge.